pasamos a hablar de la fosfatasa alcalina. Sí, dijimos que la fosfatasa alcalina, aunque estaba en muchos tejidos, principalmente su aumento se relacionaba a 4 cosas: daño hepatocelular, colestasis, alteraciones en el tejido óseo, que si era joven era normal porque mientras el hueso estuviera en crecimiento la fosfatasa alcalina iba a estar alta. Pero cualquier otro proceso, como por ejemplo una fractura que requiriera de reparación o remoción de calcio de los huesos, también iba a estimular el aumento de la fosfatasa, en este caso de la isoenzima ósea. Recordamos que el concepto de isoenzima es una misma enzima pero que está en distintos órganos. Y la cuarta causa de alteración de la fosfatasa alcalina se daba solo en los caninos, se daba por la administración de corticoides, y lo que caracterizaba este aumento era que el aumento era casi 10 veces los rangos normales, es decir, era un aumento demasiado exagerado, era demasiado notorio en el perfil bioquímico. Eso respecto a la fosfatasa, claramente no es una enzima muy específica porque está en distintos tejidos. Diferente era la figura con la CK, que dijimos que era una enzima que estaba principalmente en el tejido muscular, estriado. Por lo tanto, cualquier alteración de los músculos por trabajo excesivo, por un individuo que está fuera de un training de entrenamiento, bueno, fuera del training, digamos, o incluso, parece que lo comentamos, el hecho de colocar inyecciones intramusculares provocamos un daño en la fibra muscular y por lo tanto estimulamos el aumento de esta enzima. En este caso era una enzima específica porque, aunque se encontraba también en el cerebro y en el corazón, la principal fuente de la CK era el tejido muscular estriado. Y por lo tanto, ¿por qué aumentaba su actividad? Por miositis, inflamación del tejido muscular. En tercer lugar vimos, y con esa terminamos, que era la SAT, que era una enzima que no era específica, pero principalmente su aumento se atribuía a 3 principales causas. Como estaba en el tejido muscular, también podía indicar miositis. Se encontraba en el tejido hepatocelular, por lo tanto su aumento también puede indicar una enfermedad en este órgano. Y también se encontraba en los glóbulos rojos, por lo tanto cuadros de hemólisis también podían hacer que aumentara la SAT en circulación. Entonces, antes de seguir con otras enzimas, tenemos que ver lo siguiente. Ya que la CK y la ASAT me acusan daño muscular, nos vamos a dar cuenta de que interpretar el aumento de estas dos enzimas en conjunto nos puede dar una información extra, una información adicional en relación a cuál es el curso de este daño muscular. Vamos a explicarlo mejor. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que las características de las dos enzimas son muy diferentes. ¿En qué sentido? Hablábamos al principio del capítulo de enzimas de que toda enzima que sale a circulación tiene una vida media. Pasado este tiempo, que es diferente en las distintas enzimas, ya no es que la enzima desaparezca, sino que deja de tener actividad. Recordemos que, ¿qué es una enzima todo esto? En general, ¿qué es una enzima? Y cuando dice que cataliza una reacción química, ¿qué es catalizar una reacción química? Ya, sí, acelera reacciones químicas, sí. Sí, en general una enzima, ¿qué es lo que hace? Yo tengo un sustrato X, una sustancia X, y le llamamos sustrato porque es sobre la cual va a actuar la enzima. Y la enzima lo que hace, actúa sobre un sustrato X y lo transforma en un producto Y, por ejemplo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que su vida media se acaba, no es que la molécula de la enzima desaparezca, sino que su actividad, su capacidad de convertir sustrato en producto desaparece, y por lo tanto cuando yo quiero medirla, ningún equipo puede detectarla porque ya se volvió biológicamente inactiva. Eso entre paréntesis. Bueno, en ese sentido, la CK, su vida media es bastante corta, dura solamente 6 horas en circulación.
A diferencia de la SAT, que dura en promedio 50 horas. Ojo que eso son casi un poco más de 2 días. Perfecto. Segundo, cuando hay un daño muscular, la CK sale rápidamente a circulación. En cambio, la SAT se demora más tiempo en salir a circulación. En realidad eso no está en la tabla. ¿Y se acuerdan por qué esa diferencia? ¿Por qué una enzima sale tan rápido frente a un daño celular? Por la ubicación, porque dijimos que cuando las enzimas estaban libres en el citoplasma, cualquier alteración en la permeabilidad de la membrana, la enzima se fugaba a circulación. Pero si la enzima estaba unida a organelo citoplasmático, tendría que ocurrir un daño muy extenso o muy importante en la célula para que en el fondo las enzimas se fuguen con organelo y todo. Realmente eso tenía que ver con necrosis celular. Pero habían otras enzimas como la SAT que tenía ubicación mixta, parte libre en el citoplasma y parte unida a organelos. Por lo tanto, frente a un daño de la célula muscular, hay una parte de la SAT que va a salir rápidamente, pero el resto solo va a salir si es que el daño en la fibra muscular se mantiene y se hace mucho más importante. Por lo tanto, la CK sale rápidamente cuando hay un daño muscular, pero desaparece rápidamente de circulación. En cambio, la SAT se demora un poco más en salir, pero permanece mucho más tiempo en la sangre. ¿Ok? Una última característica que los diferencia. Cuando el daño muscular ya fue solucionado, la miositis entra como en una remisión, es decir, el daño muscular o celular terminó. La CK vuelve a valores normales, valores basales, lo normal para la especie, en 1 a 2 días. Pero la SAT, como dura mucho más tiempo en circulación, incluso si hoy día se soluciona el problema muscular, yo podría encontrar la SAT alta en un examen de sangre hasta 1 semana después. Demora mucho tiempo en desaparecer. No en desaparecer, en que su actividad enzimática desaparezca. Ok. Entonces, con toda esta información que nos metimos un poco a la fuerza, pero que tiene cierta lógica. Yo le hago la pregunta y ustedes me responden. Si encontráramos esta figura en un perfil bioquímico, ¿qué puedo interpretar de esto? ¿Qué está pasando con él? Claramente el tejido muscular está dañado, porque la CK está elevada y la CK es específica del tejido muscular. Pero si la SAT también es de tejido muscular y está normal, ¿qué puedo yo interpretar de esa información? Basándonos un poco en las diferencias que caracterizan a las dos enzimas. En la situación de un lobo, ¿qué podría yo interpretar de esta asociación? En que tengo la CK muy alta, tengo la CK alta pero la SAT normal. Lo que me dice es que el daño muscular lleva muy poco tiempo, y como lleva poco tiempo, no hemos tenido tiempo aún para que la SAT comience a elevarse en circulación, porque la SAT demora un poco más de tiempo. Entonces, por lo tanto, el caso 1 me refleja el típico caso de una miositis aguda. Cuando tengo la CK alta, pero la SAT todavía normal, significa que el daño muscular lleva muy poco tiempo y por lo tanto es un cuadro agudo. ¿Sí? ¿Tiene lógica o sabe que no sé de dónde sacó esa idea? No entiendo la SAT. La SAT también está en el músculo. Pero uno dice, bueno, pero si hay un daño muscular, ¿por qué la SAT sigue normal? Porque como la SAT demora más tiempo en salir a circulación, aunque el daño haya empezado ahora, se va a demorar mucho más tiempo en manifestar una actividad mayor en sangre. Pero de momento que la CK se elevó, el daño muscular ya existe.
porque insisto, es específica del daño muscular. ¿Okay? Ya. Esa es la situación 1. Otra posibilidad es que en un perfil bioquímico nos encontremos con esta figura que la SAT ya está elevada, pero tengo una CK mucho más elevada que la SAT. ¿Qué podríamos interpretar de esa combinación? Claramente hay un daño muscular, eso no es discutible. La pregunta es, bueno, ya, claramente el daño muscular ha evolucionado en términos de tiempo, porque la SAT ya ha tenido tiempo de comenzar a elevar su actividad en sangre. Pero la CK, que es mucho más sensible y mucho más específica, está mucho más elevada que la SAT. Ambas figuras me hablan de una miositis aguda. Claramente esta es mucho más aguda que esta, ¿sí? Queda claro por el comportamiento de la SAT. En otras palabras, siempre que la CK esté en mayor concentración que la ASAT, estoy frente a un problema agudo. Es lo que caracteriza ambas situaciones. La CK supera a la ASAT. Y cuando en el perfil bioquímico tengamos que decir, a ver, la CK está superando no a la ASAT, no hagan el ejercicio que tiene mucha lógica, pero que en realidad en este caso no es válido de tratar de sacar proporcionalmente si es que real, porque como la CK es de 20 a 50 y la SAT es de 100 a 300, hago el cálculo. No. Si la CK está en 50 y la SAT en 20, la CK está más alta que la SAT. Así nomás. Cuando hagamos ejercicio hoy día vamos a chequear eso también. Mientras la CK esté más elevada que la SAT, estoy frente a una miositis aguda. ¿Okay? Sin embargo, yo podría encontrarme con esta tercera figura en que, aunque la CK se mantiene elevada, la SAT ya logró elevarse en la misma concentración, o en la misma concentración, al mismo nivel o en la misma intensidad que la CK. Y eso que nos hace pensar de que la SAT ha pasado suficiente tiempo para que la SAT ya logre nivelar los niveles de la CK. Y por lo tanto, eso me habla más de una miositis en curso. Ya no es aguda, seguramente lleva varios días. No me atrevería a hablar de crónico porque, como hemos hablado, catalogar algo de crónico o no es como bien relativo. Pero claramente el cuadro muscular lleva varios días. Porque la SAT, que le cuesta elevarse en comparación a la CK, ya logró equiparar las concentraciones en circulación. ¿Sí? ¿Me doy a entender o no? ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea de esto? ¿Sí? Y la última figura, en que tengo una CK normal y una SAT alta, ¿qué podría interpretar al respecto? Claro, como decíamos hace un rato, el músculo puede haberse recuperado hoy día y en una semana más yo aún podría tener la SAT aumentada en circulación porque demora mucho tiempo en volver a sus valores pasados. Por lo tanto, una CK normal y una SAT elevada, lo que me haría pensar es que es una miositis en remisión. Entendiendo remisión como en recuperación, o que ya está ¿cuál es la palabra? Retirada. ¿Perdón? Retirada. Sí, por no decir que se sanó el músculo, suena feo. Pero que ya el problema muscular ya se solucionó. ¿Okay? Pero nosotros damos esta interpretación porque como que armamos una película con esto. Empezó agudo, la CK empezó a elevarse, la SAT se demoró, pero después al final se elevó, llevó varios días, y como el problema muscular se solucionó, la CK volvió a los valores normales, porque el problema muscular ya no existe, pero la SAT aún sigue en circulación. Armando la película, yo la verdad que acá queda muy claro. Pero sí, yo no tuviera esta información, y solo tuviera eso, ¿qué otra interpretación podríamos tener, aparte de la miositis en revisión? Olvídense, esto no existe. Este es otro caso. Y ustedes se encuentran con esto en un perfil bioquímico.
No sé por la otra dos cosas que decir. No, otra cosa. Hepatocelular e intracitánea. Ya, sí, por ahí va. Por hepatocelular. Daño hepatocelular. Sí. Sí, de hecho, ¿por qué dos nomás? ¿Por qué no las tres? Que, Ya, si la CK está normal, no tendría por qué haber pensado que el músculo tenía algún problema. No conocemos la historia, solamente estamos viendo esto. Ustedes ven una CK normal en un perfil bioquímico y lo primero que van a descartar es que hay un daño muscular, pues, efectivamente. Por lo tanto, la alternativa es, ya que la SAT se aumenta por músculo, eritrocitos y daño hepatocelular, músculo no es porque la CK está normal y por lo tanto tendré que buscar información para saber si estoy frente a un daño hepático, hepatocelular o un cuadro hemolítico, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Sigamos con las otras enzimas entonces. Hemos visto la fosfatasa alcalina, la CK y la ASAT. La ALAT o ALT, que es la aminotransferasa, también denominada GPT, más allá de la función que tiene la célula, que no es lo que a nosotros nos interesa más, primero tiene una ubicación citosólica y desde ya entonces podemos predecir de que va a aumentar rápidamente su concentración, su actividad frente al daño celular. Y en este caso la ALT es específica, aquí tenemos otra enzima específica, del hepatocito en caninos, principalmente en caninos, aunque también en especies menores. Es importante esto porque la ALT en los hepatocitos de especies mayores su concentración es muy baja. En otras palabras, la ALT no me sirve en animales mayores, solo en especies menores. Es específica de daño hepatocelular. La ALT entonces, específico hepatocelular en caninos. Y aprovechemos de recordar el siguiente concepto. No hablamos de daños hepáticos, o hablamos de daños hepatocelulares porque ya conocemos enzimas que están específicamente en el hepatocito, como la ALT, la AST, la fosfatasa alcalina, o hablamos de problemas de colestasa. Y ya hemos visto que hay enzimas que son específicas de los conductos biliares, como la que hemos visto hasta ahora solamente, la fosfatasa alcalina. Porque decir problema hepático no es decir nada. Así que, sobre todo en las evaluaciones, destierren el concepto de enfermedad hepática, porque si tenemos enzimas que me permiten diferenciar claramente dónde está el problema, decir esto es como decir que en realidad no tengo muy claro lo que pasa. Y ahora que hagamos en la tarde de exámenes con el perfil bioquímico, ahí vamos a ir reforzando esto, ¿vale? Entonces, Te pido un favor, ¿puedes repetir la especificidad de cada una de las que ya hemos visto, de las enzimas que ya hemos visto? Ah, ya. Porfa, para repasarlo un poco porque me quedé ahí. Ya, Estoy ahora, perdida con la fosfatasa alcalina, creo que es de colestasa. ya. ¿Específica? O hagamos otro ejercicio, cuando la hayamos visto todas, ¿Mm? vamos a hacer una lista de cuáles son ¿Un específicas resumen? y cuáles no, mejor. Porque como nos faltan, Ya. la lista va a quedar incompleta. Entonces, ALT es hepatocelular, pero solo en especies menores, ¿vale? De hecho, lo más probable es que en un perfil bioquímico de un bovino, un equino, la ALAT ni siquiera se mida, porque insisto, no tiene valor diagnóstico. Siguiente enzima, lipasa. Y la lipasa en realidad es una enzima que es bastante conocida porque es una enzima digestiva. Y su principal fuente es el páncreas. Y por lo tanto, el aumento de la lipasa en circulación
me habla principalmente de pancreatitis agudas. Tenemos un capítulo de páncreas, pero desde ya digamos que las enzimas del perfil bioquímico se afectan principalmente por cuadros agudos, ¿sí? En el caso del páncreas, por lo tanto, pancreatitis aguda. Sin embargo, hay otra posibilidad de aumento de lipasa, que es insuficiencia renal. Entonces uno podrá tratar de unir las ideas y dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver una enzima pancreática con el riñón? Y en realidad la respuesta es bastante simple. Lo que pasa es que, aunque la lipasa se forma en el páncreas, una vez que llega a circulación, esta enzima se elimina por la orina. Sin embargo, cuando hay cuadros de insuficiencia renal, especialmente crónica, y falla especialmente la filtración glomerular, esta enzima no puede filtrar y por lo tanto se mantiene en circulación. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Empieza a aumentar su actividad. Sin embargo, como no hemos visto riñón todavía, cualquier aumento de lipasa que encontremos en algún examen, en algún ejercicio, siempre se va a atribuir a pancreatitis. ¿Okay? Entonces, por ahora la lipasa es específica de daño pancreático agudo. Y con la amilasa ocurre lo mismo. Y en realidad generalmente la lipasa pancreática y la amilasa pancreática se evalúan en conjunto porque se forman en el mismo lugar y se alteran por las mismas razones. Es decir, aumenta en cuadros de pancreatitis aguda, pero también como la amilasa también se elimina por la orina, si tengo problemas de insuficiencia renal crónica, también va a elevar su concentración en circulación. Y tal vez aprovechemos de aclarar un concepto, porque cuando uno piensa en falla glomerular, uno cuando piensa en el glomérulo, como nos enseñaron que el glomérulo era como un colador, ¿cierto? A través del cual, por la presión con que viene el plasma, va filtrando y algunas sustancias que son más chiquititas pasan por el colador y otras que son más grandes no filtran y por lo tanto siguen en circulación. Esa es como la idea, ¿sí? Y por lo tanto, si falla el glomérulo, ¿qué idea se hace uno en la mente? De que se rompió el colador y todo filtra. ¿Sí? ¿Alguien tiene un concepto diferente a ese? Porque según lo que yo les acabo de contar, iría en contra de lo que acabamos de decir, porque si se rompe el colador, ¿por qué la amilasa y la lipasa no van a perderse por la orina con mayor facilidad aún? Eso es. Recuerden que la filtración glomerular no depende solo del tamaño de la molécula que va pasando por el glomérulo, sino que también de la carga eléctrica que éste posee. Y por lo tanto, cuando se altera el glomérulo renal, pensemos que hay un daño estructural, celular, y por lo tanto las cargas eléctricas de la membrana basal del glomérulo se alteran, y si normalmente eran positivas, aquí nos quedan unas positivas, unas negativas, hay un daño estructural que es concreto, y por lo tanto lo que normalmente filtraba ya no filtra. Por ejemplo, un ejemplo que es como el contrario a este. El fósforo, que es un átomo muy pequeño, normalmente filtra por la orina. Pero cuando hay un daño glomerular, el fósforo ya no puede filtrar. Y por lo tanto no es raro que en pacientes con insuficiencia renal crónica tengan altos niveles de fósforo en la sangre. En el caso de la amilasa y lipasa pasa lo mismo. Normalmente filtran, aunque estas son moléculas de alto peso, que normalmente filtran porque las cargas eléctricas lo permiten. Cuando se altera el glomérulo, estas se acumulan en la circulación. Solo ese paréntesis, que cuando veamos riñón ahí vamos a retomar. Entonces el tamaño, ya no es solo el tamaño, que es lo que uno tenía el concepto mucho más arraigado, y no tanto el de las cargas eléctricas. ¿Sí? Entonces, amilasa y lipasa, veámosla en conjunto. ¿Por qué aumenta su actividad? Pancreatitis aguda. Por ahora quedemos con esa idea nada más, ¿vale? Y la última enzima que vamos a ver es la GGT,
que la gamma-glutamil transpeptidasa, GGT, está ubicada unida a organelo citoplasmático, principalmente tiene ubicación mitocondrial. Eso lo digo. Porque en realidad lo más relevante para nosotros es que esta enzima se encuentra principalmente, como dice ahí, en los túbulos renales y en los canales biliares. ¿Ah? Pero la isoenzima renal, ¿sí? ¿Entendemos el concepto? ¿Sí? La isoenzima renal, ¿no? Si no, diga, ¿sabe que no tengo idea de lo que hizo encima? Claro, por ejemplo, la SAT está en 3 tejidos diferentes, por lo tanto, la SAT tiene 3 isoenzimas. Una isoenzima muscular, una isoenzima eritrocitaria, una isoenzima celular. Es la misma enzima, pero con distintas ubicaciones. Y como en el caso de la GGT está ubicada en los túbulos renales y en los conductos biliares, yo les comento que la isoenzima renal tiene una vida media de 8 minutos. Porque claramente es muy corto como para que yo la pueda evaluar en un perfil bioquímico. De hecho, generalmente la GGT se está utilizando actualmente para evaluar la funcionalidad renal, pero su presencia en orina, no en sangre. Más allá de ese dato, ya que la isoenzima renal dura tan poco en circulación, no tiene valor diagnóstico, porque una de las características que dijimos al principio del capítulo es que para que una enzima tenga valor diagnóstico debe permanecer un tiempo suficiente en circulación que permita su medición. Y 6 minutos no es tiempo suficiente para que yo la pueda medir. Por lo tanto, la isoenzima renal en términos sanguíneos no nos sirve. Y ya que lo único que nos queda es la isoenzima biliar, podemos decir que la GGT es específica de colestasis. A eso quería llegar. La GGT es específica de colestasis. Entonces, cuando teníamos ese índice histérico del caballo que no sabíamos como diablos saber si tenía colestasis, por fin llegó ese día. Entonces, apego al público, entonces hagamos las enzimas que acabamos de nombrar y recordemos cuáles son específicas y cuáles no. Entonces, las enzimas específicas, entendiendo por específicas aquellas enzimas que están en solo un tejido, que tienen una isoenzima, nada más, va a ser la CK, y ustedes me terminan la frase, es específica de músculo, termínenme bien la frase, estriado, ¿sí? La ALT específica la ALT, ALAT específica hepatocelular, ¿sí? En especies menores, especialmente el canino, perfecto. Y la GGT que acabamos de nombrar es específica de conductos biliares, de colestasis. Y en realidad esta lista igual es buena porque la primera recomendación cuando ustedes analicen un perfil bioquímico, váyanse primero a ver las específicas. Porque claramente, como tienen una sola causa, no hay donde equivocarse. Y una vez que tengan analizadas las específicas, luego pasemos a las inespecíficas. Porque en realidad es muy complicado partir con una enzima que se encuentra en 4 lugares y tratando de saber, bueno, en qué lugar se encontrará. Cuando, por ejemplo, si la GGT estaba alta, colestasis, la fosfatasa alcalina también está en conductos biliares, colestasis, y las uno al tiro.
partan con las específicas y después las inespecíficas las apoyan sobre las primeras. Hoy día haciendo ejercicio va a quedar mucho más claro. Amenaza y pasa, entonces las coloqué dentro de las inespecíficas porque puede ser que también se afectan por daños renales.